tenemos un cafecito que a lo mejor sentimos que nos cuentan un cuento, pero no para poder conseguir manipularnos ni influenciarnos de forma negativa, sino todo lo contrario, vamos a tener una influencia súper positiva. Porque la persona a la que voy a entrevistar hoy dice que se puede y se debe. Él es marketer, es coacher, es cuentacuentos. Bueno, tiene infinidad de cosas. De hecho, tengo tantas ganas de poder conocerle y sobre todo por los antecedentes que me han dado. Es amigo íntimo de Ariel Grabowski. Bueno, o sea, es que no puede ser de otra manera que hoy no vayamos a disfrutar. Pero sobre todo, ¿qué tipo de cuento te cuentas tú a la cabeza todos los días? ¿Qué cuento, qué tipo de historia, qué tipo de verdad te estás relatando? Os presento, sin más ni menos, que a Marcelo Domínguez. Muy buenas, Marcelo. Bienvenido Hola aquí a Rosa, Café Viven. hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá y acompañarte en este Café Inviven, que para mí el café es, digamos, sinónimo. Si ves acá atrás mío vas a ver que para mí el café, no sé si Eso notás la porque cafetera, he leído ¿eh? que haces tóster de café o algo así, que dicen que es lo principal y lo fundamental del café. Digamos, soy un fanático del café, me fui hace unos años a México a hacer un curso tostador de café, después me especialicé en Buenos Aires, soy barista amateur, casi te diría un nerd del café, como digo yo, porque mi mujer no puede creer todo lo que tardo a la mañana en hacerme el desayuno, porque a mí me gusta moler el café, pesar los gramos, elegir alguna cafetera de las que son de filtro, diferentes sistemas todos los días, y armarme mi cafecito con los tiempos adecuados, el agua adecuada. Bueno, todo eso me lleva unos 15 o 20 minutos, pero es el momento del día que más disfruto, cuando me hago mi café matutino, y después aquí a la tarde cuando estoy en mi oficina. Ahora, cuando alguien quiere café, sale el cafetero de la oficina y hace café para todos. De hecho, resuena un poco como que fuera tu momento mindfulness, ese proceso de meditación mientras haces el café, esos 20 primeros minutos matutinos. 100%. Vos sabés que a la mañana me encanta levantarme antes si puedo y pasar ese proceso en silencio. Para mí es el momento del agradecimiento diario, que para mí es una costumbre, mirar el jardín que da a mi ventana de la cocina, que es maravilloso, y ese proceso de armar el café, preparar el café de esta forma que yo te contaba, es lo que me permite hacer la conexión. A veces me pasa que aparecen los chicos o viene mi mujer que se levanta dinamita y es con una velocidad tremenda y yo necesito algunos minutos, como digo yo, para conectar el cerebro. De hecho, claro, intuyo que esa puede ser uno de los hábitos que ejerces como buen emprendedor y que llevas además mucho tiempo emprendiendo. Dices, hablas de la meditación, hablas del momento del agradecimiento. ¿Crees que tiene un mínimo de hábitos indispensables un buen emprendedor para poder conseguir tener más éxito? Eh, yo creo que sí, que todos los emprendedores, a ver, el emprendedor a veces por naturaleza es bastante desordenado porque los emprendedores somos demasiado orientados a la acción, por eso emprendemos. Nos gusta emprender con la frase que dijimos antes, mejor hecho que perfecto, y arranquemos. Y a veces esa falta de arranquemos lleva a que uno no planifica lo suficiente, no desarrolla los hábitos y aprende a prueba y error. Los que ya llevamos más años en el mundo de la empresa y nos hemos dado unos buenos golpes, entendemos el valor de la planificación, de no quedar en la parálisis por análisis, que es tan negativa como el no planificar absolutamente nada, pero sí el planificar y el desarrollar algunos hábitos que nos lleve a ser que sean funcionales a nosotros, perdón, que nos lleve a ser más productivos en lo que hacemos, y no uno termina el día con esa sensación de se me pasaron todas las horas y no hice absolutamente nada. Entonces, hay hábitos que nos ayudan enormemente a sacarle más jugo al tiempo, a poder aprovechar mejor nuestras horas de trabajo y ser más productivos. Y en ese ser más productivos, como digo yo, también disfrutar más de lo que uno hace. Porque en la etapa que uno hace y no para ni siquiera a disfrutar, es como que la vida pasa demasiado rápido y uno no se permitió el placer que tiene el disfrutar el camino, ¿no? El camino no solo de emprender, me parece de transitar la vida logrando determinadas cosas. A veces son cosas materiales, a veces son cosas profesionales, a veces son cosas espirituales, a veces son cosas que tienen que ver con la familia, con los afectos, con las relaciones. Entonces, desarrollar algunos hábitos, como en mi caso, levantarme, hacer mi cafecito, conectar el cerebro, agradecer por aquellas cosas que yo le llamo, yo soy cero religioso, para nada, ni siquiera creyente, pero lo que yo llamo las bendiciones que uno tiene en la vida, que es ponerle foco en lo bueno que tenemos, porque eso hace que uno acreciente esta costumbre de poner el foco en si querés llamarlo, el vaso medio lleno, o en las cosas positivas, y no tanto en las negativas, que a todos nos pasan, que a todos nos sucede, pero que de tanto darle foco las hacemos crecer a veces a dimensiones que realmente no tienen.
Hay una de las situaciones en la que decías que a lo mejor tenemos que amoldar esa forma de hábitos o de productividad a cada uno en específico, porque me imagino que a todo el mundo no le viene bien. De hecho, ese proceso de meditación en el que personalmente te pones sentado, reflexionas, tratas la mente en blanco y demás, creo que no va a ser nunca uno de mis hábitos, seguro porque me pongo muchísimo más nerviosa. En cambio, me encanta pensar cuando estoy en una ducha o cuando de repente estoy cocinando o conduciendo, que conduciendo es como que la mente se me evade total y absolutamente. ¿Crees que nos presionamos un poco desde el punto de vista de las conductas sociales que hacen otras personas como para decir, es que ahora se lleva lo de meditar, ¿no? Ahora se lleva el que todos hagamos yoga, se lleva el que tengamos que conseguir hacer mindfulness, pues todos, venga, todos vamos a tener que hacerlo y si no lo haces, pareces que eres un pringao mediocre que no vas a llegar a un emprendedor de éxito. Hay cosas que son modas, sin duda, y hay cosas que son tendencias porque tienen su correlato con los resultados positivos. No hay duda que meditar, hacer mindfulness, buscar alguna conexión con uno mismo, por el modo que sea. Vos lo haces tal vez cuando conducís o cuando estás en la ducha. A mí me encanta hacerlo leyendo. Yo cuando leo me pierdo, básicamente pierdo la noción del tiempo, ni siquiera si me hablan no escucho. Algunos lo hacen participando del club de las 5 de la mañana, que está muy de moda esto de levantarse a las 5 de la mañana y armar su rutina matutina. A mí me causa gracia siempre porque nosotros con Ariel Brailovsky y Pepe Rangel y algunos más tenemos una sala los sábados que es, Ángela Monroy, perdón, también, tenemos una sala en Clubhouse que es Sábado de Libros, donde compartimos el placer por la lectura, y cada vez que hablan del Club de las 5 de la mañana, yo le bromeo a Pepe y a Ariel que yo también soy del Club de las 5 de la mañana, porque a esa hora me levanto, voy al baño y vuelvo a la cama. Ellos ya se levantan y están activos, yo hasta las 7 por lo menos necesito mi camita. Pero hay algunos hábitos que no dudo, que a mí me costó adaptarlos, ¿eh? Y de hecho sigo un proceso, yo soy bastante ansioso, bastante eléctrico y bastante de estar siempre en movimiento, pero esto de parar en algún momento del día, a mí me ayuda el cafecito, el momento del café a Ah, lo largo del suena día. un poco incoherente, ¿eh? Desde el nerviosismo al café con cafeína. No, ¿Cómo pero vos sabés reacciona que tu cuerpo? es verdad, a mucha gente le pasa eso con el tema del café, pero a mí el café me relaja, es todo lo contrario, ni me despierta, ni me excita, ni me pone, al contrario, yo me tomo un cafecito, leo un libro y es mi momento de relax. A veces practico meditación, trato de hacerlo todos los días, 10 o 15 minutos, como para bajar un poco los decibeles, pero volví al tema de los hábitos. Cuando vos desarrollás determinados hábitos, positivos o negativos, tus resultados en la vida son positivos o negativos en consecuencia de esos hábitos, porque a veces la gente tiende a creer que todo lo que nos pasa es más consecuencia del afuera, de las circunstancias, del azar, y se olvida mucho de que lo que hacemos en gran medida da como resultado lo que nos pasa. No hay duda que el azar interviene, no hay duda que hay cosas que son ajenas sobre las que nosotros no tenemos control, pero hay muchísimas cosas que sí tenemos control, sobre todo cómo responder a las circunstancias externas, a las cosas que suceden, y cuando desarrollas determinados hábitos, ya sea de trabajo, de pensamiento, de acción, de planificación, de lo que sea, los resultados acompañan. Entonces hay ciertas prácticas que me parece valiosas rescatarlas, me parece valiosas aplicarlas, aunque en mi caso no me levante a las 5 de la mañana más que para ir al baño. Has dicho que tienes ahí más una sala con Pepe, con Ariel sobre libros leídos y demás. Sobre todo que a mí me parece imprescindible poder conseguir ser lector y ser emprendedor para poder conseguir ir aprendiendo de las experiencias de otras personas. Claro, entras en flow, que te pidiera yo que me dijeras los 3 libros que más han marcado tu vida, incluso posiblemente a lo mejor les has leído en más de una ocasión como para recomendar a la gente, ¿podrías conseguir reducir ese listado a 3 o me dices, Rosa, sería imposible? Tengo cientos de libros que aparecerían en mi memoria. No, me vienen 500 a la cabeza. A mí me ha gustado siempre. Yo soy un lector voraz. Un lector voraz implica que leo todo lo que cae en mis manos, así sea un prospecto de un medicamento, porque si no tengo nada que leer y estoy esperando, yo leo cualquier cosa, los carteles de las calles, lo que sea. Tengo una gran cantidad de libros, pero a mí me pasó particularmente algo con los libros de desarrollo personal desde muy joven. A mí desde muy joven me intrigó una pregunta que para mí me marcó mi vida y mucha de la lectura que hice a partir de ese momento venía asociada a esa pregunta, y esa pregunta es la que se hicieron mucho tiempo antes otros pensadores, mucho más inteligentes que yo, filósofos, profesores de desarrollo personal, y es ¿por qué algunas personas parecen obtener mejores resultados en la vida, en cualquier área,
mientras que otras personas con las mismas habilidades, a veces con más conocimiento, incluso a veces con más inteligencia, pareciera que las cosas no le salen, que la vida no es todo lo buena que podría ser. Y eso me llevó a leer montones de libros de desarrollo personal, que desde los viejos libros de pensamiento positivo hasta actualmente los libros de neurociencias, siempre buscando respuestas a esa pregunta. La respuesta a esa pregunta tiene muchas respuestas, pero algunas que coinciden absolutamente todos. Entonces, en esa línea de pensamiento hay algunos libros que para mí han sido, diría, fundacionales, y son muy diversos, porque no tienen mucho que ver unos entre otros. Por ejemplo, a mí hay un autor que me encanta, y que coincide su libro con que es el libro que más regalé en mi vida, que se llama Og Mandino, se llamaba Og Mandino, un gran escritor de libros de desarrollo personal disfrazados de novelas o de cuentos. Su libro más famoso es El vendedor más grande del mundo. El vendedor más grande del mundo cuenta la historia de cómo un joven quiso convertirse en el vendedor más grande del mundo y qué tuvo que aprender para convertirse en eso. Y el vendedor más grande del mundo le da los 10 manifiestos del éxito, que en la técnica particular de Og Mandino te recomendaba leer cada manifiesto durante 30 noches para que la mente subconsciente fuera incorporando las ideas de ese manifiesto y pudieras incorporarlo como un hábito inconsciente primero en tu vida, después como un hábito consciente. Y el libro es maravilloso, se lee rápido, se lee fácil, pero tiene una profundidad, y cada uno de esos hábitos que desarrolla, no me acuerdo el personaje, cómo se llamaba, yo creo que era Elijah Fed, no me acuerdo si era ese nombre o ese es de otro libro, pero no importa. Cada uno de esos hábitos te llevan a ser una mejor persona, no solo un mejor vendedor. Es un libro donde esos 10 manifiestos están orientados a ser una persona más íntegra, a ser una persona más equilibrada, a ser una persona con mejores resultados en tu vida. Seas o no seas vendedor. Y por eso es un libro que yo se lo recomendé mucho a mucha gente, lo regalé muchas veces, lo regalaba en mis capacitaciones de empresa. Bueno, yo me dedicaba a capacitación de ventas, de liderazgo, de coaching, venía a cuento, pero es un libro que recomiendo mucho. Ese es un libro que te diría que me marcó mucho porque lo leí cuando tenía 14 o 15 años. Antes de que me Otro cuentes el libro segundo que... libro, Sí. un segundo, Marcelo, porque claro, acabas de decir, hay un ápice que es que vamos a entrar un poco ya en controversia. ¿Se puede no ser vendedor? Porque yo creo que necesitas ser vendedor hasta para echar un polvo con tu pareja. No, yo no creo que nadie no sea vendedor, somos todos vendedores. Lo importante es qué vendés. Yo cada vez que, cuando hacía coaching, que ya no hago en forma individual, siempre preguntaba a las personas, ¿vos qué vendés? No, yo no vendo. Sí, vos vendés algo. O sea, uno vende, y se lo digo mucho a mis hijos, ¿no? Desarrollar habilidades de persuasión, de comunicación efectiva, de poder expresarnos claramente las ideas que tenemos, son habilidades que desarrollan los buenos vendedores, porque constantemente estamos vendiendo. Yo le vendo a mis hijos la conveniencia de seguir mis ejemplos o las ideas que mi mujer y yo tenemos respecto a la educación, la conveniencia cuando eran chicos de hacer lo que decíamos, le vendo a mi pareja la conveniencia de este fin de semana ir a comer a tal o cual lado, o tener relaciones porque nos toca y es el momento de tenerlas, como decía recién. Y uno se vuelve ahí muy persuasivo realmente. Mi mujer me vende la conveniencia de hacer lo que ella quiere y normalmente me gana porque es muy buena vendedora. Y uno constantemente está vendiendo con los amigos, con las parejas, con las relaciones. No vendemos productos, pero vendemos ideas o cosas que queremos lograr que sucedan, y eso se desarrolla siendo buenos vendedores. Para mí todos somos vendedores, lo que pasa es que algunos no lo tenemos todavía muy asumido. Yo sí, yo soy un vendedor de toda mi vida. ¿Por qué crees que la gente lo rechaza? Porque, claro, los que nos dedicamos a emprender, a entender el vendedor como algo positivo, que tú además acabas de decir, los hábitos como necesarios para mejorar en tu forma de ser, en tu forma de persona, ¿por qué hay gente que todavía lo rechaza y le da una connotación negativa a ese hecho ontológico de que simplemente es presentar tu mejor forma de ser para conseguir que la otra persona consiga tener un beneficio y un resultado en positivo? Creo que la venta está muy asociada, me sale que mi conexión a internet es inestable, voy a tener que cambiar de conexión en cualquier momento, pero mientras te respondo, mientras no se corta. Yo creo que la gente tiene a veces mal asociado el concepto de la venta al vendedor, decimos el vendedor mercachifle, el vendedor de autos usados, ¿no? El que te quiere vender algo que no tiene valor. Y te digo hoy que estamos todos metidos en el marketing internet, en el marketing digital, donde nos movemos muchos de nosotros. Eso a veces se ha acrecentado porque hay muchos falsos gurúes, falsas ofertas, falsos esquemas para ganar dinero, falsos esquemas para llegar a la iluminación interior, lo que vos quieras. Entonces, me parece que mucha gente tiene asociado la venta a la venta como algo
que uno va a recibir a cambio algo de poco valor. Y esa no es una venta, eso es una estafa, eso es lo que decimos un chanto, un vendehumos, los famosos vendehumos que abundan por todos lados. El buen vendedor se encarga de dar valor, se asegura de que la persona, su cliente, obtenga un valor que le cambie la vida o le mejore su vida. Y eso es lo que vendemos, productos o servicios. A mí me da lo mismo si vendo mis servicios o si vendo algunos productos, que también me dedico al e-commerce. Yo quiero que mis productos le aporten valor al cliente mucho más que por el dinero que ha pagado. Cuando te concentras en dar valor, los resultados que obtenés a cambio son diferentes. El cliente se siente de otra manera, vos te sentís de otra manera, obtenés testimonios, obtenés clientes fieles, gente que te sigue, en fin, vos das mucho valor, por ejemplo, a través de tus charlas, aquí de Café Inviven, de las cosas que haces, y en consecuencia tenés algunos resultados. Cuando la gente deje de asociar el vendedor al vendedor de autos usados, como le digo yo, seguramente entenderá que la venta es una habilidad esencial para desarrollarse profesionalmente o empresarialmente. Porque hay gente que cree que como es profesional, se recibió en la facultad en una carrera tradicional o ha hecho un posgrado, no necesita vender. Pues esa persona necesita vender tanto como todos. Necesita vender que es el mejor profesional para que yo lo contrate. Necesita vender que es el mejor asesor para que yo decida contratarlo como consultor. Necesita vender su proyecto o su idea a un grupo de inversores, o tendrá que venderle a una mujer la conveniencia de convertirse en su pareja. No sé, digamos, todos tendremos que vender algo. Es que si no vendes, al final estás comprado, ¿no? O sea, decidirán exactamente cuál es tu precio, cuál es tu valor, que es algo que yo creo que es un poco un binomio. O haces una cosa o haces la otra, pero las dos posibilidades no pueden estar muy al tiempo. Ha sido tu primer Seguro. libro. Ya tengo muchas ganas porque ese justamente no lo he leído, así que ya me acabas de marcar deberes porque me has provocado curiosidad, sobre todo para ver el manifiesto. Dame el segundo libro, Marcelo. Me cuesta mucho hacer una selección porque son libros, o sea, te podría hablar de biografías, libros de grandes personalidades que me marcaron maravillosamente la vida. Las biografías siempre son libros maravillosos, pero te voy a ir con libros todavía más viejos que este. Hay un libro que también leí de muy joven que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Ese sí lo Ese es leí. un libro que increíblemente hoy se sigue vendiendo, no sé si 80 o 100 años después de que fue escrito. No recuerdo de cuándo fue la primera edición, debe haber sido en la década del 20 probablemente, o del 30 del siglo pasado. Es por Eh, 1926 o algo así, me parece. Creo que está por por lo eso. menos. Y si es un libro que si fuera por la tapa o el título jamás lo hubiera comprado, pero yo recuerdo leer ese libro y creo que Dale Carnegie expresaba maravillosamente la importancia de ser una persona agradable, la importancia de ser una persona honesta, la importancia de preocuparte por los sentimientos de las demás personas, la importancia de dejar un impacto, de ser una persona con la cual la gente, después de estar con vos, se sienta mejor y no peor. Y me parece un libro maravilloso. Probablemente hoy tenga ejemplos o tenga un lenguaje poco adaptado a esta época, pero los principios son universales, no cambian. Y yo creo que cualquier persona podría beneficiarse de leer ese libro, no porque no hace falta no tener amigos, sino justamente es un libro tal vez profundísimo sobre relaciones humanas y la importancia y el impacto que tenemos nosotros cuando estamos en contacto con otras personas. Creo que fue uno de los primeros libros donde yo recabé o pensé un poquito en la importancia que tiene la palabra como medio para construir o destruir personas, relaciones, empresas y hasta países, te diría, ¿no? La gente menosprecia a veces el valor de las palabras y sobre todo también el valor de las actitudes que van acompañadas de las palabras, y ese es un libro que te hace reflexionar profundamente sobre eso, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje entendible, en un libro que tal vez hoy lo leas de una sentada, pero que si lo sabes aprovechar tiene montones de aprendizajes y enseñanzas. De hecho, es verdad que las palabras tienen una importancia y un valor extra. Yo lo digo muchas veces en las terapias individuales, en las parejas, ojo con lo que dices, porque una vez está dicho es difícil conseguir retractarse, ¿no? O sea, puedes pedir disculpas, puedes pedir perdón, pero se te ha quedado tan marcado directamente el cerebro que si tú le has dicho a una pareja no vales para nada, por muchas disculpas que des, hay un poco esa cicatriz de decir, pero en el fondo, cuando estaba enfadado, cuando no controlaba su pensamiento, era lo que realmente pensaba, ¿no? Ese proceso de no tirar de freno de mano, con lo que las palabras pueden conseguir que esa relación de pareja se vaya totalmente a la mierda casi. Vos sabés que ahora que contás esto, recuerdo, había no me acuerdo si era una cita, una frase, un proverbio que decía, hay tres cosas que nunca vuelven: la flecha lanzada, la palabra dicha, la oportunidad perdida. Total. Y con las palabras es verdad, hay palabras que uno dice y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Hay que ser muy cuidadoso con las palabras porque las palabras, normalmente nos concentramos
en la parte descriptiva del lenguaje, ¿no? Entendemos que el lenguaje es como describo lo que veo, lo que siento, y nos olvidamos del poder generativo que tiene el lenguaje para generar nuevas realidades. Nos olvidamos que una palabra, en las relaciones humanas, por ejemplo, una palabra de aliento en un momento clave de una persona puede salvarla del abismo, puede salvarle la vida, puede devolverle la esperanza. De la misma forma, una palabra de desaliento, una crítica destructiva, no constructiva, una palabra acompañada de una actitud negativa, puede hundir a una persona en la depresión, en sentirse realmente maltratada, y vamos a arruinar relaciones valiosísimas, no solo de pareja, relaciones que tenemos con empleados, con jefes, con pares, con clientes, con amigos, con parejas, con nuestros padres y muchas veces también con nuestros hijos. Y por otro lado, el poder generador de las palabras tiene que ver con el poder del hacer, ¿no? Vuelvo a lo mismo, sin ser religioso es hasta bíblico, ¿no? Al principio fue el verbo, al principio fue la palabra. Cuando uno dice, vamos a juntarnos a tener esta reunión, Rosa me dice, vamos a hacer esta entrevista, sucede algo que no estaba en la existencia previa, simplemente porque Rosa dijo, bueno, acá hubo dos palabras, Ariel que me recomendó, y después vos que me dijiste, Marcelo, vamos a juntarnos y hacer este café, y yo dije, excelente, hagámoslo, me encanta. Y esto No que está sucediendo... oportunidades, Marcelo, lo acabas de decir, que las oportunidades no vuelven y entonces yo no pierdo ni una. Ahora o nunca. Por eso digo que las cosas suceden a partir de que la palabra es dicha. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque cuando uno dice, esto se puede hacer, se va a poder hacer, y cuando uno dice, empieza a dudar de lo que va a hacer y lo verbaliza, además se lo cree, se lo repite, lo visualiza y se crea un circuito negativo del cual después es muy difícil salir. Sería interesante que un libro, es verdad que, fíjate, yo solo cuando le recomiendo le digo, pasa las primeras 20, 30 páginas o haz de una lectura un poco oblicua, porque es verdad, claro, que por la época el lenguaje resulta un poco dirigido únicamente a lo masculino y es como que, ¡fuah! No voy a decir la palabra misógeno así dicha, pero tiene una puntada al principio que tú dices, podían conseguir dar unas palabras previamente, era que le han cambiado la portadita, ¿no? Y esas cosas. Claro, porque fíjate, estaba viendo una película antes de poder charlar contigo que me ha llamado muchísimo la atención, que era Los mandamientos para ser una buena ama de casa, ¿no? O sea, un proceso de una película que acaba de salir en Netflix, creo que es el título tal que así. Entonces había escuelas hasta 1968, hostia, es la vuelta de la esquina, o sea, es que 10 años más tarde nací yo, en el que las mujeres iban 2 años a formarse como buenas amas de casa y cómo podían influir y hablar con su marido para tenerle perfectamente un café, la mejor comida hecha, cómo tenían que estar limpias, y es como me explota el cerebro de ver que eso haya sido antes de ayer casi prácticamente, ¿no? Entonces, claro, qué necesidad de que todo el mundo pueda conseguir libros para que podamos conseguir hacer un pensamiento y un desaprendizaje de muchas cosas erróneas que nos han enseñado para poder conseguir saber hacia dónde queremos dirigirnos. Y libros como los dos que acabas de comentar, ¿no? Yo creo que te dirigen un poco para decir, oye, empieza a hablar bien, no permitas manipulaciones, ojo con las palabras que estás diciendo, ¿no? Que eso no deja de haber un proceso luego de dictadores. Reconozco que también es el libro, quien lo utilice con maldad puede complicar bastante las cosas, ¿eh? Ese proceso de chantajistas emocionales, de controladores, de un poco psicópatas sociales, pueden conseguir utilizar el libro también en un lenguaje bastante manipulador, que es todo lo contrario a lo que es el libro, pero... Yo coincido con vos en lo que respecta a la mujer, probablemente, sobre todo con estos títulos que te di, que son los dos muy orientados a lo masculino. Hay que tener el contexto de que fueron escritos en otra época, hace 80 o 100 años, o 60 en el caso de uno de ellos, pero más allá de ponernos en el contexto, en términos históricos, fueron 10 minutos, hace 10 minutos. O sea, esto que decís vos de la mujer que tenía que prepararse para ser ama de casa, que a mí también me resulta inconcebible. A mi mujer ni te explico, más inconcebible todavía. Este rol de la mujer pasiva, yo tengo una agencia de marketing y acá es el reino de las mujeres, pues son todas mujeres. Básicamente, de hombres somos 3 y todas las demás son mujeres, y porque se dio así, porque contratamos por capacidad y no por género, pero reconozco que también esto no era así antes, que probablemente hace 20, 30 años atrás había un rol, o 40 o 50 ni hablar, había un rol diferente, y que hoy por suerte lo tenemos superado. Después se tiende a ir como todo al otro extremo, ¿no? Donde parece ser que hoy si no usas lenguaje inclusivo, si no hablas de niños y niñas, si estás constantemente aclarando a quién te dirigís, el lenguaje se vuelve más difícil. Y yo creo que eso es parte de una explosión que sucede siempre, y después de a poco las cosas se van equilibrando y vuelven a estar un poquito más en el medio, donde
me parece que suele estar. Yo soy de los que creen que la verdad siempre está más alejada de los extremos y más situada cerca del medio, y se irá acomodando para que todos nos sintamos cómodos. Pero a veces hay cosas que tienen un contexto histórico. Yo, por ejemplo, el otro día recomendaba un libro sobre el café, ahí en Sábado de Libros, que hablaba de la historia del café, y no recuerdo bien dónde era, pero, dónde era, no, perdón, en las primeras cafeterías que hubo, incluso la más antigua del mundo, que está en Venecia y que tiene 300 años, el café, las mujeres no podían ir al café, estaba prohibido porque era para hombres. Pero además había mujeres, había otro tipo de mujeres en los cafés para el buen acompañamiento de los hombres, pero las mujeres honestas y las mujeres de su casa no podían ir a los cafés. Pero después las mujeres se rebelaron y en algunos países lograron que si el marido no les daba la dosis de manutención de café en su dieta diaria, los podían demandar, además, no se podían llevar de arriba. Creo que la mujer ha ido, el concepto de lo que puede y no puede ser una mujer ha ido evolucionando. Yo ni me lo planteo, hoy, digamos, no pienso en la igualdad de los sexos, la doy por hecho, no es algo que lo pienso. Por más que seamos distintos, sigo prefiriendo que seamos distintos, me encantan las mujeres y me encanta pero digo, me parece que tenemos cosas que somos distintos y cosas en derechos ni hablar. De hecho, lo único que somos iguales realmente es en los genitales, lo único que nos parecemos es en el clítoris y en el pene, y todo lo demás en nuestro cuerpo físicamente es totalmente diferente. ¿Crees que igual que ha existido una evolución en parte de la mujer y en ese proceso de empoderamiento y de posicionamiento, ha existido también una modificación y una evolución del hombre? ¿Sabes? Que esa sensación de tener que demostrar, de no poder mostrarse vulnerable, de tener que tener siempre todo tipo de respuestas, ¿se ha modificado o todavía hay gente que se arraiga un poco a esas situaciones de raíces de decir, no, esto no puede estar pasando conmigo, tengo que conseguir demostrar que soy, pongamos comillas, el típico hombre que lo consigue controlar todo? Puede que sí, puede que llevemos un mandato cultural, en mi caso ni siquiera familiar, puede ser que sea cultural, el hombre no llora, hacete macho. Si yo jugaba al rugby cuando era chico, si te golpeabas, si te lastimabas, dale, hacete macho, no llores. A veces mi hijo más chico juega al rugby, ayer estuvimos en el partido, y a veces podés escuchar un comentario de eso, pero cada vez más aislado lo veo, cada vez más aislado. La del hombre que no puede ser vulnerable, yo no lo viví nunca así, digamos. Nunca tuve problema ni a expresar mis sentimientos ni mis emociones. En mi casa era absolutamente normal. Sí recuerdo que mi padre era mucho más distante de lo que yo soy con mis hijos. Yo tengo un hijo de 21 años y me encanta ir a abrazarlo y darle un beso, a pesar de que el otro se resista, porque es una bestia así. Y a mi hijo más chico de 15 años le hago exactamente lo mismo, pero no siento hoy que el hombre no pueda ser vulnerable, todo lo contrario. Me parece que mostrar las emociones es sano, porque no hay nada peor justamente que no poder procesar las emociones, no poder expresarlas, porque uno se vuelve un ser apático, un ser encerrado en sí mismo, sin capacidad de poder expresar lo que siente y resolverlo de una forma productiva. Ahora, el mandato de esto de que el hombre, el macho recolector, que tiene que llevar el alimento a la casa y la mujer estar ahí esperando con la comida, puede que en algunas partes suceda y en otras no, seguramente sí, y me parece que hay un camino por recorrer. No lo siento yo ni en mi ambiente ni en el lugar donde me muevo. Comentabas en esa situación de que tú puedes conseguir hacer esa cercanía, que a veces cuentas cuentos. ¿Crees que los cuentos han evolucionado exactamente igual? Porque todavía a veces nos arraigamos a cuentos que cuentan historias que a lo mejor algunos de ellos se han quedado un poco obsoletos, ¿no? Y tenemos ciertas parábolas o cuentos o historias que a veces deberíamos de crear cosas nuevas o por lo menos ponerle algún tipo de reflexión, porque no creo que siempre se acompañe de reflexiones. ¿Cómo lo haces tú para poder contar cuentos e historias que capaciten a la gente? Mira, a mí los cuentos me gustan por la magia que tienen. Los cuentos a veces en muy pocas palabras, en muy pocas hojas, transmiten una sabiduría ancestral maravillosa. Es verdad que los cuentos, como son de sabiduría ancestral y muchos han ido de la tradición oral, en tradición oral, tienen un sesgo masculino. Muchísimos cuentos de inspiración y sabiduría. El protagonista es el maestro Zen y su alumno, el maestro de Oriente y su alumno, o cosas similares, pero hay muchos cuentos donde la mujer se vuelve protagonista. Yo los adapto, a veces los voy cambiando, a veces los voy recreando, porque a mí la magia que tienen los cuentos y lo que más me gusta es, sin fijarme en el sesgo hacia dónde está dirigido, quiero que la gente se concentre en la enseñanza. Cuando cuento un cuento en el medio de una capacitación, yo hago salas todos los martes sobre mindset emprendedor ahí en Clubhouse y siempre cierro con un cuento. Y como que la gente que viene lo está esperando. Pero el cuento que cuento tiene que ver con lo que estaba hablando. O sea, los cuentos tienen esa magia, la misma enseñanza de un cuento
puede aplicarse en múltiples circunstancias, entonces uno puede ir adaptando ese cuento para diferentes temáticas, y eso me parece lo mágico que tienen. El sesgo masculino no depende. Hay cuentos maravillosos donde la protagonista termina siendo una mujer, y hay cuentos maravillosos donde el protagonista es un hombre, y a veces el protagonista es un animal, que nos enseñan a través de la parábola. Hay de todo. Hablas de cuentos, nos contamos cuentos, sobre todo porque, claro, decíamos que un hombre y una mujer pueden mostrarse exactamente igual de vulnerables, pero ¿se lo puede permitir el emprendedor, independientemente del género? ¿O parece que si se hace vulnerable, esa palabra puede rodear de fracaso, no lo he conseguido, y se tiene que contar algún cuento para poder seguir hacia adelante? El ser humano es el único ser vivo que se cuenta cuentos y que además se los cree. Porque nosotros, como hacemos interpretaciones permanentemente de lo que pasa, esas interpretaciones muchas veces, en vez de validarlas con hechos, las damos por ciertas. Convertimos una opinión en un hecho y nos creemos el cuento que nos contamos. Como emprendedores muchas veces vemos el panorama o más bueno de lo que es, tenemos una sobreexageración de lo positivo, o lo vemos más negativo de lo que realmente es y nos adelantamos a posibles escenarios de catástrofe que pocas veces suceden, porque en definitiva la mayoría de las empresas que fracasan no fracasan por una catástrofe espontánea, sino de a poquito, por malas decisiones, por malas planificaciones, por mala administración, por muchas cosas que se van haciendo de a poquito y que en un momento terminan en un punto irreversible. Pero me parece que el emprendedor por naturaleza, como siempre quiere obtener resultados positivos, ir para adelante, no sé si no quiere mostrarse vulnerable. A veces no tiene tiempo. Y esto parece una paradoja, porque me ha pasado a mí. Hoy ya soy más veterano, ya tengo algunos kilómetros más recorridos de ruta y vas aprendiendo ciertas cosas. Pero si yo me veo a la persona que era hace 25 años, la verdad que si me iba mal, no tenía tiempo de pararme a reflexionar por si me estaba yendo mal. Me tenía que ir bien. Así que básicamente seguía haciendo y seguía trabajando y seguía con energía hacia adelante. Y cuando vos liderás equipos y querés que el equipo esté entusiasmado, motivado y que te acompañe al campo de batalla, como le decimos habitualmente al mundo de los negocios, mostrarte que estás en la duda, que estás preocupado todo el tiempo y que estás dudando de si vas a tener éxito, probablemente desmoraliza al equipo. Entonces, hay alguna máscara seguramente que los emprendedores a veces nos ponemos para transmitir un exceso de confianza que no siempre tenemos, porque después a la noche cuando te miras ante el espejo, antes o después, a todos nos ha pasado de sentir el síndrome del impostor y sentir que los zapatos te quedan grandes, que en algún momento alguien se va a dar cuenta que no sos tan bueno como parece que sos, y hay que trabajar contra eso rápidamente y lo más profundamente que uno pueda, porque cuando el síndrome del impostor se apodera de vos, después es muy difícil salir. Cuando vos crees que esa falsa imagen que tenés de vos mismo es real, es muy difícil salir de ese círculo vicioso. Yo prefiero la otra, la de creerse que uno es mejor de lo que es, aunque en la práctica no lo seas, porque vas a tener más posibilidades de obtener resultados, porque vas a intentar más cosas que los demás simplemente no intentan. Yo te preguntaba el otro día vos por tu lanzamiento que habías hecho la semana pasada, que me pareció maravilloso, y vos me dijiste, fue esfuerzo y curro. No fue porque eras un especialista en marketing, ni porque planificaste 8 meses hacerlo, te pusiste a hacerlo y lo hiciste. Y probablemente si hubieras dudado de que eras capaz de hacerlo, si te asaltaba el síndrome del impostor, pues no hubieras hecho ni el primer vivo, ni la primer live, ni la primera entrevista, y mucho menos un congreso virtual. Entonces, a veces esas máscaras de todo lo puedo sirven, pero tampoco tenemos que ser cuidadosos de que no se transforme en soberbia y ceguera, ¿no? Que uno no vea lo que está sucediendo por este ánimo de llevarme el mundo por delante. Llevas muchos años ya de carretera, como decías, y de experiencia, y me imagino que has conocido a muchos emprendedores. Todavía no sé si tiene algún tipo de titulitis o algún tipo de calificación a ese síndrome, pero yo le llamo mi pareja no me entiende, ¿no? Entonces, cuando los dos son emprendedores, parece que incluso aunque estén en polos opuestos, pueden comprender o empatizar un poco con la emoción que tiene el otro, a veces sin percibir que puede llegar a ser la suya propia. Pero, ¿qué sucede cuando una de las parejas no es emprendedora y entonces no entiende ni se acerca a los procesos de pensamiento, de reflexión, de hacer en las personas que sí que lo son? ¿Cuál es tu experiencia, Marcelo? Yo te puedo hablar de mi experiencia personal, que llevo 25 años de casado. Mi mujer no es emprendedora, no le interesan los negocios en lo más mínimo, y de hecho
probablemente muchas veces cuando yo venía con las cosas que iba a hacer le parecía una locura, le daba miedo, yo trataba de llevarle calma, decía, "Oh, quédate tranquilo, ¿cómo? ¿Te quedaste, dejaste ese trabajo que tenías o ese negocio? ¿Y qué vas a hacer ahora?" Y bueno, no te preocupes que está todo organizado, no había nada organizado realmente, pero son cosas que uno trabaja con su pareja. Yo lo tuve que trabajar en algún momento con mi pareja porque probablemente le costaba, a la pareja que no emprende le cuesta entender lo que los demás perciben como una predisposición al exceso de riesgo que tienen los emprendedores. Está claro que si sos emprendedor vas a tomar riesgos, eso está clarísimo. Pero el que no es emprendedor ve mucho más riesgos del que realmente hay en el momento de emprender. Yo veo más riesgoso, y sin menospreciar para nada a aquel que trabaja para una empresa por cuenta ajena, yo siempre veo más riesgoso el trabajar por cuenta ajena que por trabajar por cuenta propia. Siempre veo mucho más riesgoso el ser empleado y cruzar todos los días los dedos esperando que mi jefe no se levante con el pie cruzado y me despida, o que la empresa cierre y me quede sin trabajo a los 50 o 55 años sin poder reinsertarme laboralmente, que emprender y tener mi propio negocio y hacer todo lo que esté a mi alcance y más para que ese negocio funcione de la mejor manera posible. En la pareja a veces tu pareja te apoya y a veces no te apoya, y me parece que eso hay que trabajarlo. Pero no debería detenerte, no debería detenerte, en mi percepción personal. Pero me parece que en función de la comunicación que hay en la pareja, cómo sea tu relación, el amor que se tiene uno por otro, es algo que hay que charlarlo, algo que hay que conversarlo, y si tu pareja no puede apoyarte, por lo menos que no sea un obstáculo. Yo siempre digo lo mismo, si mi mujer se decidiera mañana a emprender y yo no la apoyo, por lo menos que no me convierta en un lastre que le impida a ella desarrollar su vocación. Me parece que también tiene que ver con el trabajo individual de cada uno, pero son cosas que se logran cuando hay diálogo, cuando hay conversación, cuando hay entendimiento. Si vivimos en mundos diferentes, no solo va a pasar en el emprendimiento, te va a pasar, me parece, en todo. En el sexo, en las relaciones, en la educación de los hijos, en las vacaciones, en cómo se maneja la casa, la economía, cualquier cosa que tenga que ver con el diario convivir. Hay un concepto que ahora está como muy de moda, que es el de multipotencial. Y claro, yo leía tu currículum y decía, me acabo de topar con otro multipotencial, que si del café, que si coche ontológico, marketing, e-commerce, algo de una cerveza, que claro, yo he leído cerveza y de repente he dicho, madre mía, aquí también está en un proceso de reconocimiento. ¿Alguien se cansa o necesita seguir estimulando esa parte de la curiosidad para sentirse vivo continuamente y una vez que ha controlado esa zona, buscar otra más? Porque claro, te gusta el café, pero es que te has ido a México, conoces no sé qué, has hecho una formación especialista y creo que no vives de ello, ¿no? No, no, no vivo de mi pasión en ese caso porque lo analicé poner un negocio de café y después me di cuenta que la gastronomía no era para mí, no era el negocio que me gustaría estar. Participo de algunos negocios, hoy sí soy socio en una fábrica de cerveza artesanal, no participo del día a día, pero sí soy de los fundadores y participo en toda la sociedad, pero yo lo que fui haciendo con mis negocios, algunos negocios me fueron llevando y lo que fui tratando de hacer es meterme en aquellas cosas que me gustan, que domino y ahí sí le dedico mi foco. A las que no veo que domino no me meto, y a las que veo que no me van a llevar a un buen negocio, como el caso del café, porque mi pasión no es ser gastronómico, sino hacer buen café y disfrutar del buen café con amigos, me lo guardé como un hobby para mí. Ese es un hobby personal que tengo yo y nada más que es una pasión personal. Pero lo que vos decías respecto a establecer nuevas metas para sentirse vivo, yo siempre, hace poco charlaba con mi hijo, lo conté en alguna sala, en alguna reunión, estábamos charlando con mi hijo con mis hijos en la mesa, a mí me encanta la hora del almuerzo y de la cena, yo vivo cerca de mi oficina, trato de almorzar con mi familia todas las veces que puedo, pero la cena es el momento en que a mí me encanta, pues el momento que charlamos, nos reímos, nos contamos cómo fue el día, y la verdad que tenemos mucho diálogo. No se prende la televisión, no hay televisión en la cena, es el momento de la charla. Y estábamos charlando con mis hijos y programando con mi hijo mayor que íbamos a ir a saltar en paracaídas, un sueño que yo tengo hace mucho y que mi hijo se contagió. Ya habíamos volado en ala delta hace unos años en Río de Janeiro, así que ahora nos toca en septiembre, octubre, cuando mejore el clima, con un poco más de calor. Me lo pidió de regalo de cumpleaños de 21 y dije, vamos, pero voy yo también, saltamos los dos, es regalo doble. Y estábamos hablando de los sueños y mi hijo más chico, con la sabiduría que tienen los chicos, me mira y me dice, papá, vos tenés muchos sueños. Y yo le dije, un montón, no me alcanzan 10 vidas para cumplir todos los sueños que tengo. Entonces me miró y me dijo, me parece que para algunos ya esperaste demasiado. Y para mí fue un mazazo en la nuca total, porque tenía tanta razón, que digo, tenés razón. Entonces agarré al día siguiente y dije, ya me anoté todo lo que voy a hacer este año, todo lo que voy a hacer en el año 2022, no pienso perder un minuto más porque me voy poniendo viejo, la vida pasa demasiado rápido, pero para mí una vida sin sueños, sin metas por cumplir,
es una vida vacía, no porque necesite tener solamente eso, porque para mí también es importante la familia, la relación con mi mujer, tener la suerte de tener a mi madre viva y a mi hermana y mi familia, digamos, mis amigos, todo eso es importante. Pero a mí los sueños me motivan, me llevan adelante, me impulsan. Y siempre recuerdo una frase de un libro de Richard Bach que se llama Ilusiones, que decía: nunca te conceden un deseo sin concederte también la posibilidad de convertirlo en realidad. Sin embargo, es posible que te cueste trabajo. Y esa es la magia de los sueños. Los sueños no vienen solos. No es que los soñé, creía en el poder de la atracción, el universo conspiró para que todo me salga mientras yo me quedo sentado. No, hay que moverse, ponerse en marcha. A mí eso me gusta, me divierte, me mantiene con energía y creo que voy a seguir ese camino mientras pueda. Marcelo, ¿cómo sabe tu hijo con esa sabiduría que ya es demasiado tarde, ¿no? Porque a lo mejor hacemos una comparativa de lo que se espera que se pueda cumplir a cierta edad y cierta, ¿no? Y tenemos ahí al chicken friend este que empezó a los 64 años casi a conseguir hacer su planteamiento de su pasión y a poder vivir un poco de sus juegos. ¿Cómo sabemos que no se nos ha pasado el arroz a la hora de cumplir un sueño y que a lo mejor tenemos que darle por perdido? Mira, yo a veces cuando hablo con alguien, no sé si el que habla soy yo o es un libro que leí hace tiempo y me quedó la frase en la cabeza. me pasa habitualmente, pero también recuerdo una frase que decía, alguien me preguntó una vez, ¿cómo saber si ya terminaste tu propósito en la vida? Y la respuesta era: ¿estás vivo? Entonces no lo terminaste. Entonces, la verdad que me parece que para los sueños no hay edad. Está claro que para algunos sueños sí hay edad. Probablemente, y hay condiciones que uno no va a poder completar. Es como hay cosas que digo, bueno, yo quiero ser atleta olímpico, tengo más de 50 años. No hay caso, por más que salga a correr ahora, además soy asmático, imagínate, no llego ni a la esquina, digamos, no hay caso. Entonces, hay cosas que sabés que no vas a poder hacer, pero hay muchísimos sueños que sí vas a poder hacer. Pero además la vida y la experiencia te demuestra que muchas cosas que vos considerabas imposibles, para otras personas no lo fueron sin importar la edad. El tema de ser demasiado joven o demasiado viejo, ese mismo, es un tema recurrente. Y ese mismo día yo le contaba a mi hijo un caso de un escalador japonés que estaba en Argentina, en la Aconcagua, 86 años tenía. Él quería subir a la cima de la Aconcagua, fue campeón olímpico de esquí alpino en su país natal, fue campeón olímpico además, de medalla de oro. Filmó un documental en 1973 que le filmó National Geographic, que descendió el monte, el Himalaya, esquiando por una de las laderas del Himalaya con un paracaídas detrás. Y tenía como proyecto a los 90 años, todavía no lo cumplió, festejar su cumpleaños número 90 subiendo al Himalaya nuevamente. Este viaje que hizo a la Aconcagua, que fue creo, el verano pasado, lo tuvieron que bajar porque tiene problemas cardíacos, pero se negaba a bajar, o sea, los médicos le recomendaron bajar. Él se negaba a bajar porque dijo que él no iba a bajar de ahí, porque además quiere cumplir el mismo sueño que tuvo su papá, que a los 90 años festejó con toda la familia subiendo un monte en Hawái y bajaron todos esquiando, en Hawái, en Estados Unidos, en Hawái medio difícil esquiar. Bajaron todos esquiando a los 90 años con 103 de sus descendientes. 103 de sus descendientes con 90 años. Y él quiere cumplir el sueño de ir a los 90 años al Himalaya y también volver a esquiar alguna de esas laderas. Me parece absolutamente increíble, porque uno dice, si mi mamá con 78 años me dice que yo voy a ir a escalar en la Aconcagua, la interno en un psiquiátrico a los 10 minutos. Mamá, tomate la pastilla. Yo estaba pensando que ser uno de esos 103 descendientes era mucha presión. Mucha presión, mucha presión. Bueno, este hombre que tiene 86 años tiene la presión de su padre, pero uno diría, ya cumpliste todo, fuiste campeón olímpico, fuiste el mejor, escalaste todas las montañas más altas del mundo, 86 años, quédate en tu casa con tu familia. Bueno, él tiene ese sueño, lo llama la montaña, lo llaman las alturas, y la verdad que voy a esperar ahora, faltan 2 o 3 años para que cumpla 90 años, me va a encantar ver cómo finaliza esa historia. La gente habla de las cosas negativas, porque fíjate, yo me leí cuando ya llevaba un tiempo emprendiendo el libro negro de los emprendedores de Fernando Trías y fue como, ¡buah! Alguien que de repente reconoce y dice que las cosas... Perdón, este se lo acabo de comprar a mi socio de regalo. Tengo un socio de una empresa
de marketing digital que tiene 28 años, le encanta leer y es un crack del marketing digital. Y este libro, mira, nuevito, se lo compré, me llegó ayer para regalárselo a él. Obligatoria lectura, sí o sí, sobre todo porque, claro, a eso me refiero. Hay mucha gente que te cuenta lo bonito, ¿no? Antes hablabas de los vendehumos, pero hay gente que solo te cuenta las cosas bonitas, de todo lo que han conseguido, sus éxitos y demás. Y para poder llegar a los éxitos, a veces tienes que saber si vas a estar capacitado para poder conseguir celebrar esos éxitos, porque significa que te habrás caído en muchísimas ocasiones, que habrá ido muchos nervios, noches de llantos, de preocupaciones, de incertidumbre, muchas otras cosas que tienes que conseguir por donde vas, que todavía será mucho más fuerte tu magia de poder hacer que sí. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de esa sombra? Porque sabemos que si no hablamos de las sombras es difícil conseguir hablar de las luces. ¿Qué parte nos hace indicarnos, arraigarnos a decir, esto mejor no lo cuentes, porque no vaya a ser que algunos no vengan? Yo tengo aquí una comparativa, ¿eh? Siempre creo que cuando las mujeres vamos a parir no nos lo cuentan, porque si no, no iríamos. Y entonces yo fui a las personas que les dije, ¿por qué no me habías contado esto? Y dice, joder, no habrías parido, hostia, habría venido preparada, aún sabiendo directamente cuál es lo que yo tenía que conseguir arriesgar, ¿no? Pero poca gente habla ese libro, tú le recomiendas, además, le estás regalando a un socio tuyo, o sea, es como decirle, tío, a veces las cosas no vendrán bien del todo y aún así vamos a seguir para adelante. Mira, lo que pasa es que a todos nos encantan las historias de garage, ¿no? La de Amazon se creó en un garage, Apple se creó en un garage, Jeff Bezos empezó en un escritorio con un papel que decía Amazon y hoy tiene la empresa más grande del mundo. Entonces el problema es que nos comparamos. Y cuando nos comparamos, la comparación siempre es odiosa porque siempre va a haber personas que están mucho mejor que nosotros y personas que lógicamente están mucho peor. El tema no es compararse. Emprender, yo siempre digo, emprender es simple, pero no es fácil. Simple, ¿por qué? Porque hay una serie de pasos o procesos en cada industria en la que vos querés emprender que otros ya lo han recorrido. Y de inteligentes es aprender de los errores ajenos. Por eso leer libros, contratar mentores, contratar coaches, yo lo recomendé toda la vida. Digamos, yo antes de convertirme en coach, tenía mi coach. Y después de convertirme en coach, seguí contratando coaches y cada tanto lo hago porque me parece esencial. Sigo contratando mentores, sigo metiéndome en cursos de capacitación y aprendizaje, devoro cuanto libro tenga. Cuando yo abrí mi empresa de marketing, que era una agencia de marketing BTL, que es una rama de la comunicación que no es publicidad, below the line, hacemos lo que se llama comunicación no masiva, donde la cara más visible es el marketing promocional. Acá en Argentina se estila mucho en verano, en las playas, o en las grandes ciudades en invierno, hacer marketing promocional en distintos lugares, hacíamos eventos corporativos. Bueno, yo me tuve que capacitar en esa área de negocio, tuve que aprender que lo que yo sabía de marketing, yo había estudiado marketing en la universidad, pero digamos, no tenía que desarrollar esa habilidad y había otros que ya habían recorrido ese camino. Pero cuando vos emprendés, digo, es simple pero no fácil. El emprender tiene muchos sinsabores. Muchas veces que vos te decís, la puta en la que me metí, perdón el castellano antiguo, digo, ¿para qué me metí en esto? Perdón el francés. Digo, ¿para qué me metí en esto? ¿Qué ganas tenía de complicarme la existencia? De esos momentos vas a tener montones. Y eso también te habla este libro y muchos otros, o muchos mentores que pueden contarte cómo ha sido ese camino. Pero a emprender también uno desarrolla las habilidades y las puede aprender. Y ahí lo que uno tiene que aprender es la paciencia, la perseverancia y al persistir cuando todas las cosas parece que están alineadas en contra. Pero eso es una actitud ante la vida, no una actitud ante emprender. O sea, la vida es simple, pero no fácil. La hacemos complicada y la convertimos en difícil porque constantemente estamos viendo lo que nos falta, estamos magnificando los problemas, creemos que las cosas que nos pasan solo a nosotros, entonces nos agarra el síndrome de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar? Acá había un personaje muy famoso de historietas, Mafalda, que es conocido a nivel mundial, en España se conoció mucho de la obra de Quino. Mafalda tenía un amigo que era Felipe, y él siempre decía, ¿por qué a mí me tuvo que tocar, por qué justo a mí me tuvo que tocar ser yo? Él se lamentaba, ¿por qué a mí justo me tuvo que tocar ser yo? Bueno, nos agarra ese síndrome de pobrecito de mí, y yo creo que esto tiene que ver con una actitud ante la vida, que cuando la trasladás al emprender, probablemente te dé otros resultados y otras satisfacciones. Los problemas son parte del camino, son parte del diario vivir. Si no tenés problemas, estás muerto. Decía Norman Vincent Peale, un gran autor de desarrollo personal, si quieren ir a un lugar donde nadie tiene problemas, el cementerio más cercano está lleno de gente que no tiene problemas. Así que cuando la gente no quiere contar las historias negativas del emprender, no está contando una parte importante, que por cada persona exitosa que ves, hay 9 que se quedaron en el camino. Por cada éxito maravilloso que ves, hay una historia de horas, esfuerzo, tiempo, dedicación y sacrificio que esa persona metió en su negocio.
vemos la foto del Instagram, pero no sabemos lo que pasó antes, no sabemos el camino que tuvo que recorrer esa persona. Nadie está en los zapatos del otro. Y los éxitos de la noche a la mañana muchas veces llevan 10, 20, 15 o 30 años. No lo sabemos, ¿no? Detrás de un éxito de la noche a la mañana, sobre todo de los éxitos que perduran, hay mucho trabajo y muchos errores y muchos aprendizajes. Pero si tenés la actitud de aprender del error, ese error será solo un aprendizaje, pero si pensás que lo que te pasó es un fracaso, pues ahí te quedás. Y ahí no moves. ¿Cuál es el sacrificio más grande que has hecho en toda tu vida? Eh, Buena pregunta. No siento que haya hecho un enorme sacrificio en mi vida, entendiendo el sacrificio como dejé de hacer algunas cosas en función de. Si miro hacia atrás, me pasa lo mismo que a muchos emprendedores. Tal vez le dediqué demasiadas horas a mi trabajo, a mi empresa, a mis emprendimientos y a mis proyectos, y le quité tiempo a mi familia. Pero tampoco lo veo como un gran sacrificio. Siempre es fácil mirar hacia atrás y unir los puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs, ¿no? Decía, bueno, ¿tú hubieras querido dedicar todas las horas que dedicaste al trabajo en vez de estar con tu familia? A la luz de lo que sé hoy, no. Pero a la luz del Marcelo que yo era hace 15 o 20 años atrás y de las circunstancias que estaba viviendo, con los conocimientos que tenía y quién era yo en ese momento, estaba perfecto porque era lo que podía hacer. Era lo que estaba dentro de mi esfera de habilidades y de posibilidades. Hoy tengo otras posibilidades, entonces puedo elegir otro camino. Pero no siento que haya hecho un enorme sacrificio. A mí sacrificio me suena, me dejé, como decía mi mamá cuando mi mamá me decía en broma, no le vas a dar un abrazo a tu mamá que dejé la vida en el piletón por vos. ¿Se acuerdan? Las abuelas lavaban en el piletón y mi vieja, que parece la Yiddish mame, como le digo yo, mi mamá decía, yo que dejé la vida en el piletón por vos, y yo siempre decía, mamá, vos tuviste lavarropa toda la vida. Así que la abuela puede ser. Luego mi vieja era una gran laburante, laburó toda su vida, entonces había sacrificado en su visión bastante. Antes de que te deje libre y disponible, cuéntame un sueño que pondremos en tu lápida y que marcará ese epitafio, ese sueño que sí o sí vas a cumplir, Marcelo. ¿Un sueño o lo que tendría que decir mi lápida? No, el sueño que cumplirás que pondrá en tu lápida. El sueño que cumpliré. Qué buena pregunta. No sabía que esto era tan de introspección. Me hubiera preparado un poco mejor. A mí me encanta es que a Groucho Marx no le dejaron poner sus descendientes en la tumba, él quería poner una lápida que dijeran, disculpen si no me levanto. Que era maravilloso. Disculpen si no me levanto. ¿No? La mía no va a decir eso, pero lo tengo que pensar un poco. Vos es que, mira, hace poco le dije a mi hijo, estaba escuchando, como verás, charlo mucho con mis hijos, estábamos escuchando unos temas ochentosos de cuando yo era joven, y él dice que a mí me encanta, siempre le digo, este es mi tema favorito, tengo 500 temas favoritos, pero había un tema de Depeche Mode que se llama I Just Can't Get Enough, muy conocido, ¿no? Y yo le decía, bueno, el día que yo me muera, me creman, se van a la playa, ponen este tema, música, todos bailando y me tiran al mar. Ni siquiera porque sea fanático del mar, pero despídame con una gran fiesta. Eso sí, lloren un poco para disimular, así no me siento tan poco querido, pero pon este tema y hagan una gran festichola. Eso sería una forma, pero si tuviera que poner la lápida, yo pondría que una persona que, mira, así me vaya a los 100 años, voy a decir, se fue demasiado pronto, le quedaron muchos sueños por cumplir. Yo pondría eso, porque creo que mi lista de sueños es tan grande que pondría eso. Se fue demasiado pronto, le quedaron muchos sueños por cumplir, pero cumplió muchos más. Tendría que abreviarlo, habría que buscar una frase más para el bronce. Para la próxima me la traigo escrita y te la paso. De hecho, estoy segura que habrá una próxima porque seguro que se nos han quedado muchos pozos en el café y muchos cafés posibles que tomar. Marcelo, ha sido un gustazo poder charlar contigo durante esta entrevista. Ariel tenía razón, se lo contaré. Y sobre todo porque escuchar a gente como tú, tan llena de vitalidad, creciendo con sueños, yo creo que hace que muchos despertemos, que abramos la cabeza, que nos acudamos y que independientemente de lo que suceda afuera de nosotros nos demos cuenta que lo importante es lo que está sucediendo dentro de nosotros y siempre, siempre es un placer poder escuchar a gente que nos puede servir de modelaje y sobre todo de inspiración, así que solo puedo dar las gracias. Bueno, no, gracias a vos, me encantó estar y me encantó esta charla. Siempre son charlas que uno sabe que va a arrancar, pero nunca qué camino van a tomar, así que me encantó, me pareció interesantísimo y ojalá la podamos repetir. Seguro que sí. Chicos, pues ya lo habéis oído, él es un especialista en café, a mí no me gusta, quizás algún día cuando me tome físicamente, claro, me prepare un café que sea totalmente distinto y empiece a apreciar los sabores. Pero los sabores es lo que tiene la vida y lo que a veces se nos olvida de poder disfrutarla. Y sobre todo porque cuando no ponemos foco, cuando no seguimos inspirándonos, cuando no soñamos, pues terminamos estando muertos en vida.
Así que si realmente tú quieres seguir soñando, no quieres morir en el intento, quieres conseguir darte cuenta de que puedes conseguir las cosas, ponte en contacto con nosotros. Hay mucha gente que lo está haciendo igual que tú, que están soñando, que están eclipsando, que están haciendo las cosas de una manera diferente. Como siempre, un placer haber estado aquí con todos vosotros en el Café Inviven. Nos escuchamos o nos vemos en el siguiente café.